Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un nuevo video para poder mostrarles algún tema puntual del mercado. Y dado que terminó la semana, esta semana corta en Estados Unidos, y más allá de lo que pasa en lo bursátil, con esta tremenda volatilidad de las últimas jornadas, que igual cerró bastante cercano a sus máximos, especialmente en algunos sectores. Me pareció altamente relevante volver sobre estos dos ítems. Uno es el dólar medido a través del DXY en el dólar, el índice principal a nivel mundial, y las tasas de interés. Esto debido a que, como ustedes saben, ayer hubo un nuevo meeting de la Fed y en él se expresó claramente la preocupación que hay a que la inflación en curso continúe e incluso alcance valores más importantes, eh, con lo cual ya no se habla de baja de tasa ya hace tiempo y se empieza a vislumbrar quizás un pequeño toque al alza de la tasa. Esos dos elementos han ayudado de alguna manera a potenciar tanto el DXY y el dólar contra otras monedas del mundo Forex y la tasa, sobre todo la tasa de corto. Empiezo en este caso con el DXY, eh, que desde aquel mínimo que marcara tiempo atrás, que también hice un video acá del dólar y de las tasas, generó el máximo en la jornada de hoy. En la zona de 100,80 está cerrando la semana. Y eso quiere decir que por un lado superó la primera resistencia que tenía en 99,5 y por la segunda cerró por primera vez arriba de la gran resistencia en 100,50. Esto quiere decir que los bulls están en control. Hay mucha gente en el mercado que piensa que esto es un blef, que lo del dólar es por poco tiempo o tiempo acotado. Sin embargo, ya van 5 meses, prácticamente 5 meses de suba en este índice, el del dólar. Y les vuelvo a reiterar, cerrando en el máximo desde aquel lejano mínimo de finales de enero. Si lo vemos contra dos de los principales pares, o los dos pares principales, vemos cómo desde aquel momento que estaba en 1,20 contra el euro, ya está penetrando el 1,15, cerrando en 1,14,6. Y fíjense acá lo más importante es, primero que no pudo nunca superar la media de 200 mes, y segundo, está quedando por debajo, igual falta bastante para que termine el mes, debajo de la línea tendencial esa que viene del año 85 y que por ahora está haciendo soporte, si bien la ha penetrado en intramensual un par de meses antes. De penetrarla finalmente, sin lugar a dudas, el dólar tendría aún mayor recorrido frente al euro. Y otro fiel exponente es el yen, que se vuelve a deprimir frente al dólar. Fíjense que está prácticamente en el máximo, ya no solo de esta tirada, sino desde aquel mínimo, desde acá. Y con esto vuelvo a insistir, algo que hablo habitualmente con mis suscriptores, con mis clientes, con mis seguidores en general, de cómo las intervenciones a veces no sirven para nada. Y este es el caso del yen, porque el BOJ, el Banco de Japón, ha intervenido en varias ocasiones durante los últimos tiempos y, fíjense, no obtuvo resultado alguno. Esta zona de 1,61, 62 es altamente relevante en términos base cierre mensual, porque de poder superarlo se encaminaría a algo que hasta hace un tiempo atrás, no para quien les habla, pero sí para una buena parte del mercado, parecía una utopía, y es alcanzar el objetivo de este hombro, cabeza, hombro, armado a través de muchos años de trabajo y que finalmente podría eventualmente alcanzar de acá al mediato, si sobre todo supera ese 1,61, 1,62. Me meto ahora con el tema de las tasas, en primer lugar con el benchmark natural del mercado. Se mantuvo estable en esta semana. Acá el tema de la fortaleza de tasas y el debilitamiento de los bonos vino por los cortos, no tanto por los largos.
y fíjense que no puede todavía superar lo que es su resistencia natural. Esta línea azul, que es la línea superior de esta Mega Bull Flag o bien del triángulo simétrico que les estoy marcando. Es más o menos la zona de 460 en términos base-cierre, cierra hoy en la zona de 445, pero en lo que sí quiero hacer fundamentalmente hincapié es en los bonos o en las tasas que devengan los bonos más cortos, en este caso el de un año que alcanza el 4%, algo que no se veía desde hace bastante tiempo atrás, yo le diría unos 10 meses atrás, y cierra la semana por arriba de la línea que es su resistencia, o era en este caso su resistencia estática, y acá lo más relevante no solamente es eso, sino que pudo mantener todo el trayecto por encima del soporte que está generada por esta tendencial. El bono de 2 años no pudo finalmente al cierre de la semana, si bien fue positiva, no pudo superar la resistencia que son los 420 y que, digamos, una superación, un quiebre de dicha cota sí habilitaría valores más altos, en primer lugar 440. Fíjense que estamos hablando de un recorrido muy importante que empezó más o menos en el mes de marzo, febrero, en una zona de 330, 340, hoy ya estamos en 420 para dimensionar cómo ha subido la tasa de interés en los bonos de corto plazo. Fíjense, esto es aún más demoledor porque toma en cuenta, digamos, los últimos años, pero fundamentalmente cómo a partir de febrero de este año se dieron vuelta y las tasas cortas son las que outperformaron a las largas, tanto es así que el ratio entre la tasa de 2 años y la tasa de 30 no solamente no baja, sino que sube. Esto quiere decir que la curva tiende, lo que naturalmente se conoce como que la curva tiende a comprimirse, con lo cual nuevamente los bonos cortos en materia de tasa que devengan se acercan de alguna manera a los bonos largos, si bien todavía obviamente los bonos largos son los que tienen, los que ofrecen mayor tasa. Fíjense, así como los bonos han bajado, todo lo que sea los ETF que siguen a los bonos, así lo reflejan. Fíjense en el caso de el IF, es el ETF que nuclea bonos entre 7 y 10 años, cómo está prácticamente sobre zona de soporte extremo y en caso de seguir cayendo, eso querrá decir que los bonos siguen cayendo y por lo tanto las tasas que estos devengan serían para arriba. Estoy haciendo sobre todo hincapié en estos ETF, pero en los de más corto plazo, o por lo menos no en los de muy largo plazo. Fíjese el de 3 y 7 años. En este caso ya está penetrada lo que es lo que era en este caso la línea de soporte y estamos prácticamente en el mínimo del último mes, lo cual demuestra ampliamente cómo ha subido la tasa en términos de los bonos de corto plazo. Y si me remito a los de mayor, o sea, o los de extremo corto plazo, es el ETF SHAI, que nuclea bonos entre 1 y 3 años. Fíjense que esto es un proceso que empezó desde principio de año, acá desde febrero, una vez que no pudiera superar la resistencia, esta resistencia que muestro acá, la línea superior de este mega triángulo, o incluso puede ser una bear flag con desarrollo aún más bajista. Pues bien, les quise mostrar un poco cómo era el tema de la tasa, cómo era el tema de los bonos a través de los ETF y termino este video corto pero al hueso, como me gusta a mí, mostrándoles fundamentalmente la moneda y en eso en particular el DXY, sí, ese que parecía estar muerto acá en esta zona, pero si hay algo que aprendí con los años es no dar por muerto, más aún a un activo de esta dimensión y más aún si el grueso del mercado parece, a través de lo que uno puede leer, escuchar, informarse, que está muerto. Y sin embargo, fíjense, hoy cerrando en el máximo de todo este tramo y claramente con intenciones de ir aún por más. Bueno amigos, esto ha sido todo.
Seguramente la semana entrante estaré con algún otro tema que me parezca relevante. Muchas gracias.